Señores, buenas noches, soy Luis Novarecio, hasta las 22 los vamos a acompañar en Dicho Esto. Un gran abrazo nuevamente a Rosario Ayerdi, nuestra compañera que está siempre con nosotros y que se está recuperando del coronavirus. Mucho para contarte en la jornada de hoy, lo repasamos recién con Viviana, el tema vacunas, lo que está sucediendo, este encuentro que puede llegar a producirse entre la capital federal y también el gobierno de la nación y las consecuencias de estas restricciones para saber si desciende o no. Lamentablemente hay que decir que no desciende ostensiblemente el número de contagios, pero déjame que saludo a mis compañeros. El primero de los temas tiene que ver con la capital y la nación, lo tiene el señor Nacho Ortelli. Hola Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Sí, hay noticias que tienen que ver con un último momento, que es que la ciudad aceptó la invitación del gobierno nacional a dialogar. Este mensaje que le había enviado Guado de Pedro y el ministro Guzmán a Horacio Rodríguez Larreta, que la ciudad se tomó unos minutos, unas horas, mejor dicho, para analizar. Se especulaba que podía no llegar a concurrir Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, finalmente va a ir esto como último momento, pero te comento, Luis, que la estrategia del gobierno nacional es resolverlo por afuera de la instancia de la Corte, teniendo en cuenta lo que fue el fallo adverso por el tema clases, ¿no? Claro, bien. O sea, el gobierno no quiere someterse a un eventual nuevo revés de parte de los 4 ministros de la Corte. Digo 4, Nacho, porque a esta altura hay que decir que Elena Hayton de Nolasco está encontrando siempre el taparrabo jurídico para no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y de alguna manera no golpear al gobierno con un fallo que le pueda parecer adverso. Pero a propósito de la Corte, decir que Martín Angulo tiene más información en el Tribunal Supremo con un aliado inesperado para el gobierno nacional. Buenas noches, Martín. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Sí, exactamente, porque las críticas de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner y de otros funcionarios del gobierno no pasaron desapercibidos en la justicia. Hoy hubo un comunicado de la Asociación de Magistrados que repudió estos dichos, pero hubo un inesperado apoyo circunstancial, si querés, y lo vamos a jugar de esta manera, porque los jueces también criticaron parte del fallo que dictó la Corte Suprema. Mariano Gese y Pablo Winocour son dos respetadísimos colegas que nos están haciendo el aguante allí en los estudios de América. Mariano, ¿por dónde vamos a ir con vos? Buenas noches. Hola Luis, vamos a ir por aquello que desvela al gobierno en lo económico, el tema de los precios de los alimentos. Hoy se lanzó la canasta ahorro. ¿En qué consiste? ¿Cuántos productos tiene? ¿Dónde se van a distribuir? Lo vamos a estar hablando en instantes nada más. Y también un tema caliente de estas horas, el tema del transporte, un lockout patronal que ha anunciado allí para las próximas horas. Hay una advertencia en ese sentido y yo te voy a estar dando números de cuánto se redujo el transporte público, es decir, la fluidez de personas en el último día. Déjame que nos detengamos ahí, Mariano, y quiero reiterarlo como información de servicio para la gente que nos está viendo, porque si bien en A24 lo hemos contado durante todo el día, hay decretado un lockout patronal que puede provocar el cese del transporte público en toda la capital federal y en el AMBA, ¿verdad? Sí, exactamente, porque las empresas no quieren circular de noche. Claro, no hay pasajeros, realmente ven complicadas sus finanzas y ahora el gobierno les está haciendo una advertencia. Si no cumplen con los servicios serán sancionadas, pero vamos a desarrollar este tema también en vivo, ¿eh? Pablo Winocour también tiene su agenda para el día de hoy. Buenas noches, señor. ¿Por dónde vamos? ¿Cómo estás? Bueno, el tema de las vacunas sigue siendo noticia. Hoy hubo varias noticias. AstraZeneca, a través del fondo COVAX, manda más vacunas, 860.000 aproximadamente. Tenemos un encuentro que hubo con el ministro de Salud de Cuba para ver si se puede fabricar en la Argentina la vacuna cubana. Además, avanza la fabricación argentina de Sinopharm y una novedad con la Sputnik Light, que permite que se haga con una sola dosis con menor efectividad. Bueno, ya está sentado con nosotros en los estudios el ex ministro de Medios, por decirlo de alguna manera, responsable del sistema público de medios, que es Hernán Lombardi. Hola Hernán, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Qué bueno escucharte. Espero que esté bien vos también. Igual.
Sí, estamos bien. La verdad que, bueno, lo voy a anticipar, me acaban de alcanzar, miraba mucho el teléfono, me acaban de enviar el PCR en los tiempos que corresponde y ha sido negativo, así que estamos muy contentos. Supongo que mañana o a más tardar el lunes podemos estar allí, terminar nuestro apartamiento, como dijo Jorge Asís. Dato para tener en cuenta, Hernán, vos decís, después del fallo de la Corte Suprema por el tema de las escuelas, inevitablemente ¿se rompió el vínculo entre Cambiemos en la ciudad y la nación? No, a mí me parece que los vínculos institucionales existen en la Argentina. Lo que sí yo podría decir que fue un fallo ejemplar. Uno lo lee y decís, bueno, hay sustancia en lo que uno está leyendo. Obviamente es un fallo común, obviamente los fundamentos del doctor Rosenkrantz son realmente importantes, no solo para atrás, sino para adelante, porque muestran un camino. Nosotros tenemos que acostumbrarnos que esto es el gobierno de la ley. La humanidad tardó muchísimo en lograr el gobierno de la ley, que no hubiera un soberano que impartía órdenes, sino que hubiera algo. La nueva soberanía es la ley. Y los funcionarios, presidentes, ministros, diputados, miembros de la Corte Suprema, jueces, todos somos... tenemos nuestros roles definidos, no es mi caso en este momento, por el gobierno de la ley. Yo creo que estaba gravemente subvertido el gobierno de la ley durante estos meses, sucedieron cosas realmente muy malas, y me parece que el fallo pone orden no solamente en el tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que ya de por sí mismo es muy importante, sino que marca un camino de cómo tiene que transitarse de acá en adelante la emergencia que tenemos. El gobierno de la ley sirve para los momentos ordinarios, pero también para los momentos extraordinarios. Justamente no hay ningún justificativo para que en emergencias, la emergencia no puede violar el gobierno de la ley. Si la Constitución lo había previsto, previó emergencias. Claro, en términos políticos... Vos sos abogado, Luis, sabés bien de qué estoy hablando. Sí, claro. Te quería preguntar, ¿qué viste ayer en términos políticos en la foto de Ensenada con Alberto Cristina, Axel, la vicegobernadora, y sumado Sergio Massa? ¿Esto qué era? ¿El redoblar que aún el fallo de la Corte no obstaculiza el ejercicio del poder completo? Yo lo primero que digo es, acá hay un solo proyecto político, que es el proyecto político de Frente de Todos, liderado por Cristina Fernández. A mí, hurgar demasiado en eso siempre me parece meterse en algo que si ellos mismos dicen que están unidos, ¿por qué nosotros vamos a decir lo contrario? Digo, por supuesto, dicho esto, que no me gusta hurgar ahí, siempre no puedo dejar de ver una cierta, llamémoslo, artificialidad en la foto. Porque si en un acto de inaugurar casas que no está... Bueno, el papelón de las casas es un papelón inolvidable, ¿no? Mostrar casas que estaban sin terminar, todo un papel, es un cachetazo a la gente que está esperando su vivienda. Pero dicho esto, obviamente hay una cierta artificialidad en mostrar a las más altas autoridades del Estado juntas en un acto evidentemente menor. Pero el proyecto es el proyecto de Cristina Fernández, yo no tengo dudas de eso. Quería preguntarte por este encuentro que se va a producir entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la Nación. Lo anticipó Nacho Ortelli, y te lo consulto, Nacho, porque ya ahora es oficial. El propio gobierno de la ciudad está diciendo que va a concurrir a este encuentro, que es el próximo sábado, si la memoria no me falla. Nacho no tenía otra opción, Horacio Rodríguez Larreta, que se muestra como dialoguista, que ir más allá de que sepa que no se va a llevar demasiado, Nacho, ¿verdad? Bueno, exactamente, Luis, porque había muchos rumores de que el gobierno porteño iba a rechazar esa invitación. Era una paradoja porque Horacio Rodríguez Larreta viene insistiendo con la necesidad de diálogo con el gobierno nacional. Se analizó algunas horas desde la convocatoria del gobierno nacional. Molestó al gobierno porteño que se haya filtrado primero por los medios y luego que le llegara la invitación formal a Horacio Rodríguez Larreta para sentarse con Guado de Pedro y con Martín Guzmán. Guado de Pedro le propuso reunión mañana, o si no 17, 18 o hacia adelante alguna fecha que quisiera contraponer Larreta. Larreta dijo el 18, esto es a priori lo que está informando el gobierno porteño. Luis, esto es muy variable, pero
a esta hora sería el 18 próximo de mayo, y hay que tener en cuenta un dato, Luis, que para entender el contexto en el que acepta el gobierno porteño. El 12 es la audiencia en la Corte Suprema de Justicia. Claro. El 12 es la audiencia en la Corte, con lo cual uno lo que puede inferir es que el gobierno porteño quiere circunscribir justamente el tema a la Corte, ir a la audiencia con la Corte y después reunirse en todo caso políticamente, y en cambio el gobierno nacional quiere salir por fuera de la vía judicial, teniendo en cuenta este 4-0 que golpeó muy fuerte al gobierno. Hernán, ¿cómo ves? Porque asumo que el sector de Cambiemos Más Duro va a criticar si Larreta abre el diálogo y no se ciñe a una resolución de la Corte Suprema. ¿Cuál crees que debe ser la actitud del jefe de gobierno de la ciudad? Yo te empezaría por ordenar un poquito lo que decía Nacho recién, las reacciones frente al fallo fueron muy malas. La reacción de la vicepresidenta hablando de golpe a las instituciones, la reacción del presidente de la Nación, la reacción del ministro de Justicia, la del jefe de gabinete que nos tiene acostumbrados a destempladas declaraciones, no es una reacción de acato el fallo de la justicia. Es una reacción de cuestiono la justicia, bueno, pero entonces eso genera una mala atmósfera, porque para dialogar se necesita, como en cualquier orden de la vida, generar una mínima confianza, es decir, hasta el ceremonial de cómo te mando la invitación, bueno, es una cuestión que se va generando confianza. Si te mando la invitación y te la filtro al mismo tiempo, bueno, eso genera, obviamente, pero es lo mismo que las relaciones humanas. No pensemos cosas muy diferentes. No genera una buena atmósfera y las declaraciones, por supuesto, son muy malas. Dentro de ese contexto, yo quiero que manteniendo las posiciones, manteniendo las diferencias, manteniendo las propuestas, porque acá no es cuestión de mantener las diferencias para diferenciarse, Luis, valga el juego de palabras. Es cuestión para ser propositivos. Digo, si nosotros decimos hay que testear más, ya ustedes tenían que conseguir vacunas. No las consiguieron las vacunas. Sigan trabajando en conseguir vacunas. Muy bien, no queremos chicanear con eso. Pero dicho está, fueron las vacunas a gente que no tendrían que haber ido. Eso agravó los problemas. La inmoralidad de los chicos sacándose fotos de 20 años haciendo la Vela Victoria es una inmoralidad que a mí me preocupa menos el corrupto que el corruptor, ¿no? Un sistema que corrompió eso. Pero te sigo. No lo hagas más. Sigamos. Busquemos en la propuesta, porque estas son las propuestas, busquemos dejar de cazar en el zoológico y pongámosle protocolos a lo protocolizable. Tuviste un año para poner protocolos. Es decir, ir sobre la educación, ir sobre la gastronomía, es de nuevo cazar en el zoológico. Es decir, al que tiene protocolo lo controlo. Ahora, todas las cosas que pasan llamémoslo, para poner un ejemplo, las ferias o los mercados de la provincia de Buenos Aires, ahí no me meto. Ojo, y quiero ser claro, yo quiero defender esa actividad económica. No es el momento de decirles, exigirles, señores, formalicen la economía y hagan factura. No, eso, evidentemente todos queremos una economía formal. Pero en este momento es por qué no pones un protocolo en las ferias donde le tomes a la gente, le tomes la temperatura, le pongas alcohol, le hagas un corredor que entren por un lado y salgan por el otro. El diálogo tiene que ser para proponer mejores estrategias, ¿se entiende? No es para diferenciarse por diferenciarse. Nosotros creemos que tenemos muchas cosas que decir para poner límites, para mejorar. Si vos no pones límites, terminamos en el papelón del sábado pasado. Le jorobaste la vida, Kicillof le jorobó la vida a cientos de miles de argentinos por un capricho de él y una ilegalidad absoluta. A ver, no es el momento de cargar las tintas, la gente nos está escuchando, pero ¿a vos te parece que si las restricciones después de las 20, ¿por qué motivo el propio gobernador violó la ley encerrando a la gente y haciéndole hacer colas de 3 horas? Digamos, estamos al borde, el gobernador juega al borde de la legalidad. Y ¿sabes qué? Quiero profundizar un poco esta idea, porque lo hemos hablado muchas veces en público y en privado, Luis. Es el problema de cómo es la pedagogía. Nosotros aprendemos a usar barbijo, al distanciamiento social, a lavarnos las manos, porque somos ciudadanos responsables. Nosotros tenemos que apostar a la responsabilidad. Lo que se quiso hacer el otro día,
además de una cosa de amedrentamiento, fue acción psicológica. Si no lo entendés por la buena, te tengo 3 horas haciendo cola. No somos más el país jardín de infantes que también describía María Elena Walsh, me volaba el artículo en La dictadura. Somos ciudadanos responsables. No es necesario que me hagas acción psicológica y tenga que esperar 3 horas para entender que tengo que cumplir las normas. Y además en ese momento no había ninguna norma vigente. Entonces, sobre esos aspectos Pablo, se puede dialogar perfectamente, pero esos son los principios. Pablo Winocourt quería hacerte una pregunta, Hernán. Sí, Pablo. Hernán, está clara tu mirada sobre el gobierno de Alberto, sobre el gobierno de Kicillof. Quiero saber cómo lo ves a Larreta, teniendo en cuenta que hay muchos sectores de Juntos por el Cambio que lo ven débil, que lo ven que nos confronta, como algunos otros que dicen que al revés, que debería dialogar un poco más. ¿Cómo lo ves a Larreta? Yo creo que el gobierno de la ciudad ha tenido permanentemente una planificación, se ha atenido a datos cuando tomó resoluciones. Por lo tanto, yo digo, nosotros estamos orgullosos de lo que hace Horacio en la ciudad, también de lo que se hace en Mendoza, en Corrientes y en Jujuy. Yo estoy orgulloso de lo que hace, Jorge Macri y Vicente López, totalmente orgulloso. Ahora, vos me decís, ¿hay matices? Y sí, yo comparto la visión, comparto alguna visión de que se podría haber defendido un poquito más en la cuestión en los colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires. O sea que está de acuerdo con Patricia Bullrich. Sí, estoy de acuerdo. Pero es un matiz, entendamos, porque si no, del matiz se hace una abertura. Yo entiendo que el matiz es noticia. Hay matices, sí, pero la mirada común, insisto, yo miro lo que hace, insisto, lo que hace Jorge Vicente López. Estoy orgulloso de lo que pasa, de lo que hace Guillermo Montenegro en Mar del Plata, estoy orgulloso. Estoy orgulloso de lo que pasa en Mendoza. Digo la verdad, pero digo sinceramente, porque se hace con sensatez. ¿Sabes qué? Para mí lo central es el equilibrio. El equilibrio que pedimos desde hace un año. El equilibrio en ese triángulo que hemos dibujado 1000 veces. La cuestión sanitaria, las cuestiones del trabajo, porque no se puede seguir destruyendo el trabajo de los argentinos, y las cuestiones de las libertades republicanas. En ese manejo de ese triángulo de equilibrios, los gobiernos locales de Juntos por el Cambio, uno puede estar orgulloso. ¿Tenemos matices? Por supuesto que sí los tenemos. No me gusta esconder los matices, pero en general estamos orgullosos. Ahora digo, me parece que todo indica, la información oficial, Hernán, dice que Horacio Rodríguez Larreta va a concurrir. Me parece que no hay ninguna otra posibilidad. No hay ninguna duda. Se está reclamando diálogo. Sí, por supuesto. Hay que ir, quiero decir. No hay otra posibilidad. Yo no tengo ninguna duda de que hay que concurrir. Hay que concurrir, hay que saber. Yo preferiría, dado que con el gobierno es muy difícil construir una atmósfera de confianza en esas conversaciones, llamémoslo, los diplomáticos llaman de no conversaciones, donde vos vas generando una atmósfera de confianza para llegar a cosas. Es muy difícil, pues es un gobierno que permanentemente traiciona esas situaciones. Basta acordarse cuando fue el tema de la coparticipación, que citaron a los intendentes para una reunión e hicieron otra cosa. Yo preferiría, dado esa atmósfera, que sean reuniones absolutamente transparentes y con la Constitución en la mano y arriba de la mesa. Bien. ¿Entendés por qué? Claro. Porque es muy difícil generar una atmósfera de una conversación previa. Entonces, como no es posible, bueno, todo arriba de la mesa y con la Constitución arriba de la mesa. Está claro. Déjame un segundo, porque hoy decíamos con Mariano Yese que se viene una medida que va a afectar nada menos que el transporte público. Yo entiendo la situación desesperante que hay. Ahora, permítanme decir que hacer una medida de transporte público en medio de la pandemia me parece cuanto menos insensible. Marcelo Padovani está trabajando en Constitución y ahí lo conversamos, Mariano. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches a los compañeros también. Mirá, estamos en Constitución porque este va a ser un panorama similar al que vas a tener mañana viernes, a esta hora. ¿Por qué te digo esto, Luis? Porque mañana, a partir de las 9 de la noche, y allí nos saluda el compañero colectivero, mañana a las 9 de la noche vas a tener un blackout patronal. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 18.000 colectivos que hay en Capital Federal y Gran Buenos Aires, en el AMBA, bueno, gran parte no va a circular, Luis. ¿Por qué? Porque los empresarios están pidiendo o aumento de tarifa o que el gobierno les pague los subsidios. Ese es el reclamo principal que están haciendo. Y esto se suma, Luis, como vimos esta semana a través de las pantallas de A24, el reclamo, legítimo por supuesto, de los choferes que están pidiendo ser vacunados, Luis, como personal esencial. Los choferes de colectivos,
que están en contacto permanente con muchísima gente todo el tiempo, están pidiendo que se los vacune. Bueno, ese es otro de los reclamos, pero en este caso el reclamo puntual tiene que ver con aumento de tarifas y que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Transportes, pague los subsidios, porque la denuncia de los empresarios es que esto no se está pagando en las últimas semanas. Claro. Bueno, decir que es mañana, como lo estamos viendo en el gráfico en este momento, desde las 9 de la noche, salvo que haya algún acuerdo. Respecto a la vacunación de los choferes, creo que tienen toda la razón. Si el gobierno propone la vacunación de aquellos que trabajan en comedores comunitarios, porque es una tarea esencial, los cajeros de supermercados, los choferes de colectivos no pararon nunca durante todo esto. Digo, me parece que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, Mariano, déjame preguntarte sobre el tema de cuánto bajó o no la circulación a partir de las últimas medidas. Bueno, vos sabés que el Ministerio de Transporte emite un comunicado y las últimas cifras del 5 de mayo, del día de ayer, bajó un 52% el tráfico de personas, una disminución del 52%. Esto significa que los pasajeros que se manejaron en transporte público en el AMBA fueron 2.021.869, con un promedio de 1.900.000 desde que arrancó el mes de abril. Realmente muchísima gente menos viaja en transporte público. Y quiero sumarte, Luis, esta información. Marcos César Farina es el secretario de Transporte del Ministerio. Marcos dijo a través de su cuenta en la red social que las empresas que hagan este lockout van a ser sancionadas, no si realmente van a este paro, Las van a sancionar, lo hizo a través del Twitter. Puedo hacer un punto ahí, Luis. Acá hay un problema muy serio, que el gobierno actúa a presión. Siempre actúa a presión y no planifica. El presidente Fernández no tiene en el diccionario la palabra planificación. A ver, las empresas, yo ayer justamente estaba viendo un tema de mediana y larga distancia, no es el urbano que estás tocando recién. ¿Sabes a cuánto se redujo? Al 10%. El tránsito. No viaja nadie, claro. No viaja nadie, viaja nadie. Muy bien. ¿Qué podés suponer que va a pasar con las empresas? Ya sabíamos que iban a pasar todas estas cosas. Entonces vos tenés que saber que cada medida de restricción que tomás, y a veces son necesarias, no estoy discutiendo si son necesarias, cada medida de restricción que tomás es un puñal más al sector privado. Entonces vos lo que tenés que saber, a lo mejor lo tenés que hacer, hágalo. Pero tenés que saber que vas a tener que ayudar de otra manera, porque si no los problemas van a existir. Pero mi preocupación, que todos esos temas de transporte, hace 15 meses que lo sabemos. Lo mismo te diría, en otra área mucho más sensible a los temas éticos, como es la educación. Yo lo digo con sinceridad, me pasó siempre, me pasó cuando había paro, me pasó cuando se alargan los feriados. Cada día que no hay clases es una tragedia para la Argentina. No lo podés cuantificar a lo mejor como una empresa que pierde el ingreso de un día. Pero hay algo que se está perdiendo que es sustantivo. Te tiene que doler en el fondo del alma cada día que no hay clases. Ahora, si tomás medidas, perdóname, ahí sí me pongo muy crítico, de índole medieval, es decir, no se me ocurre otra cosa que cerrar todo, no es así. Porque cada vez que cierro todo, hago un daño irreparable. Cuando uno dice, para que la gente nos entienda una vez más, testear, detectar y aislar te permite actuar, y a veces es necesario, insisto, cerrar un aula, cerrar una fábrica, pero te permite actuar con acupuntura, no tirando con un obús. Porque bien, cuando tirás con un obús tenés estos problemas. Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo en lo que vos estás diciendo y yo he sido de los que más ha defendido el derecho de cada una de las jurisdicciones, incluida la capital, de que se sigan dictando las clases presenciales. Fíjate que hoy, de hecho, Omar Perotti, que no es de Cambiemos precisamente, vuelve a la idea de recuperar clases. Ahora, me parece que también que decir, no es que se cerró todo de vuelta como si fuera el 18 de marzo. Se tomaron algunas medidas que evidentemente había que tomar, pero porque no los se propios reflejó, especialistas como Rubinstein... Sí, pero no se reflejó un principio básico que era las aulas tienen que ser las últimas en cerrarse y lo primero en abrirse. Que era un principio básico. Muy bien. Que estábamos todos de acuerdo, además. Pero yo te escuché recién decir se tomó una decisión medieval de la cuarentena. Tampoco pasó. Pues si no, me parece que en términos de la discusión dialéctica es todo o nada. No, por supuesto. Pero yo digo, en términos generales, yo creo que no hay plena conciencia de que cada vez que haces una medida de estas, el daño es enorme.
El daño es enorme. Yo te pongo el ejemplo del sector Sin privado. duda, El sin ejemplo duda. del sector privado. Y de los sectores sociales más restringidos. Yo lo escuchaba ayer a Arroyo, creo que decía, bueno, el IFE sí, el IFE no. Yo te digo, económicamente, aquel que no tiene trabajo, pasó un año, hubo inflación, ni siquiera estoy discutiendo acá cuánto, pero digamos 30, 35, no estoy discutiendo eso. Ahora, el año pasado entrabas con el IFE y ahora entras sin el IFE. ¿Quién está pensando en lo que está pasando ahí abajo de todo en la pirámide social? Voy a las empresas. Las empresas Está tenías claro. el ATP. El ATP funcionó y fue una ayuda. Ahora no lo tenés un plan que se llama Repro 2, que no es lo mismo, no es hay un montón de problemas ahí. Y la situación hoy es igual o peor que hace un año. Y te tomo siempre... Hernán, pero te tomo una déjame hacer cuestión. El año pasado, al haber prolongado tanto la situación, dejaste que todo se destruyera de una forma tal que hoy nadie tiene resto. Ni resto económico, ni social, ni anímico, ni cultural, Está ni claro. nada. Déjame hacer un punto y seguido ahí porque hablamos del tema del transporte. Primero, preguntarte, Marcelo, si hay mucha gente allí y también a Nacho, prevenirlo por el tema de la vacunación a choferes. Marcelo, ¿cuánta gente ves allí en Constitución en este momento? Te cuento, Luis, te cuento. Vamos a hacer una comparación, si querés, con las últimas medidas. Respecto de las últimas medidas que tomó el gobierno nacional, hay bastante menos gente, digamos, similar a la de los últimos días. Esto, Luis, tiene que ver con que después de las 8 de la noche, mejor dicho, a las 8 de la noche tenés que estar en tu casa ya, ¿no? Y si sos esencial, podés viajar en transporte público. Así que este es el panorama similar al de los últimos días, Luis, en cuanto a la cantidad de gente. Sí, de vez en cuando, y esto le voy a pedir a Claudito Merino que te muestre, a ver si llegamos a enganchar, vamos a esperar a ver si tenemos suerte de enganchar uno de los subtes que vienen, porque ese, Luis, es uno de los temas que me parece que no se solucionó. Allí se junta mucha gente a la salida del subte, mucha, de verdad. Y viene, cruza la Avenida Brasil y ahora no se puede entrar por Avenida Brasil a Constitución. Entonces hay que dar una vuelta hasta la calle Hornos. Ese es el panorama básicamente que te puedo señalar desde acá, Luis. Poca gente como en los últimos días. Este es un panorama similar al que vas a ver mañana en cuanto a la gente, ¿no? Si es que los empresarios de los colectivos hacen la medida de fuerza esta que prometen hacer a partir de mañana a las 9 de la noche. De las 9 de la noche, vamos a decir a la audiencia, hasta las 6 de la mañana, ¿no? Mañana viernes, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día sábado. ¿Hay novedades, Nacho, respecto de la eventual vacunación de choferes del transporte público? Bueno, hay novedades, Luis, porque hoy se lo plantearon los sindicalistas de la CGT al presidente Alberto Fernández, no solamente del transporte de colectivos, sino de los gremios más expuestos. Le plantearon básicamente que se tenga en cuenta a sus trabajadores que están en condiciones más riesgosas, trabajando, como vos bien decías, desde el inicio de la pandemia. Sobre las definiciones del presidente hay dos versiones, Luis, yo te cuento las dos y anotémoslas porque pueden tener definiciones pronto. Según las fuentes sindicales, el presidente les pidió una nómina de los trabajadores de los sectores más expuestos para que trabajen con el Ministerio de Salud en una eventual prioridad de esos trabajadores. Recordemos, Roberto Fernández, titular de la UTA, había pedido que se vacunaran a los choferes de colectivo. Justamente es el gremio que más está insistiendo. Ahora, ¿qué dicen las fuentes del gobierno? Dicen que tanto Cecilia Nicolini como Carla Bisotti, la ministra de Salud, aclararon que el plan de vacunación no se toca. ¿Esto qué quiere decir? Que la prioridad luego de esta etapa de los mayores de 60 va a ser vacunar a las personas que tienen entre 18 y 60 años pero que tienen comorbilidades, no así sectores que están vinculados a gremios, a trabajadores y otras actividades. Veremos qué definición toma el presidente. Recordemos que el presidente suele inmiscuirse en este tema directamente y tratar de resolver las cosas él mismo. Bueno, pero atención el anticipo que está haciendo Nacho Ortelli, que habría una intención de, por parte del presidente, pedir un listado de los trabajadores esenciales sobre el transporte público y tener en cuenta que hasta ahora está sostenido este paro
del transporte público para mañana a las 9 de la noche. Martín Angulo, querías hacerle una pregunta a Hernán Lombardi. Sí, ¿qué tal, Hernán? ¿Cómo está? Buenas noches. Quería retomar esta idea que usted marcaba de que haya un clima de atmósfera, de diálogo y que haya gestos. Yo le quería marcar algunas situaciones que han ocurrido de parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de dirigentes de Cambiemos que me parece que no van en esa línea. Horacio Rodríguez Larreta no cumpliendo un fallo que le dijo que las clases debían ser virtuales. Horacio Rodríguez Larreta entrando a un aula en un colegio en una circunstancia más electoral o de mostrar un gesto que de necesidad. Patricia Bullrich yendo a la puerta de la Quinta de Olivos a protestar por una decisión del gobierno. Funcionarios y dirigentes de Cambiemos reunidos en lugares cerrados, sin barbijo y sin distancia. ¿No cree que también de parte de ustedes tienen que mostrar los mismos gestos que le reclaman al gobierno para que haya diálogo? Mira, yo creo que haces francamente una visión un poquito sesgada. Todos tenemos para mejorar, siempre todos tenemos para mejorar, pero no es lo mismo, no son lo mismo las actitudes. A vos te cuesta incluso enunciar esas cuestiones. Primero, la apelación a la Corte le dio la razón a la ciudad. Así que si la Corte le dio la razón a la ciudad, yo creo en el gobierno de la ley. Y me adelanto a decir una cosa. Mirá, me adelanto a decir una cosa. Se está discutiendo mucho, y a mí siempre me pareció que el Parlamento, o sea, el Congreso de la Nación, era un buen lugar para debatir estas cosas. Es una vergüenza que habíamos estado con necesidad y urgencia durante 15 meses. Pero me adelanto a decir que una ley también puede ser inconstitucional. Acá el doctor Novarecio no me va a dejar mentir, porque la inconstitucionalidad de la norma no solo puede surgir de la forma en que fue emitida un DNU, sino la sustancia. Entonces, que no vaya a ser que claro, la ley que se está proponiendo también sea inconstitucional y dice, bueno, pero no querían una ley, acá la tienen. No, no. Si vos mandás la misma ley que tenías en el decreto, va a ser igualmente inconstitucional. Basta leer los fundamentos del fallo. Por lo tanto, yo esto es rigurosamente, hago una pequeña acotación como que por haber pasado por la Facultad de Derecho. Esto es rigurosamente cierto. O sea, el Parlamento puede sancionar una delegación total de facultades y esto sigue siendo inconstitucional por más que tenga la mayoría reglamentaria. Esto desde ya. Sí, Martín, querías decir algo y perdón que te interrumpí. No, que Hernán marcaba que hay un fallo de la Corte, pero previo al fallo de la Corte hubo un juez federal que le dijo al gobierno de la ciudad que no tenía que acatar el fallo de la Cámara. O sea, el gobierno terminó eligiendo el fallo que le gustaba. Digo, bueno, por esto marco un error formal también, actitudes. Ahí hubo un error formal del juez federal que por oficio no pidió a la Corte determinar cuál era la competencia o quién tenía competencia. Un error formal del juez federal también. Está bien, pero digamos, también se discutió cuando la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires dijo que tenía que volver las clases presenciales y era un tribunal que podía intervenir. Pero esto más allá de las idas y vueltas judicial, se tiene que cumplir. Las idas y vueltas procesales demostraron, obviamente tenías la Cámara de la Ciudad que decía una cosa, otro juez que decía otra, pero las idas y vueltas procesales que obviamente pusieron a la gente una tensión. En mi casa, mandamos o no la nena al colegio. Por falta de diálogo. Pero perdón, pero la falta de diálogo, a mí yo quiero salir de esa posición así de vendido a todos, tan propia de algunas situaciones y caer simpático. Falta de diálogo hubo que el presidente dijo el día que firmó ese decreto que ni siquiera lo había consultado con su ministro de Educación, que 3 horas antes decía algo. Sí. Entonces, es difícil. Sí. Cuando vos decís, pero esta es la posición en la cual, en general, el laberinto en que nos encontramos. Vos decís, no dialogan, pero ¿cómo vas a dialogar si te están simplemente mostrando que hacen permanentemente lo que quieren? Entonces, el diálogo tiene que seguir existiendo, pero tiene que haber buena fe de las partes, porque si no, nos ponemos todos, y no es que te esté responsabilizando, sino es una situación general. ¿Sí? Ay, qué malo que es la política, no dialoga y la gente sufre. Esperá, hay uno que ejecuta y el otro que intenta, pero no puede. Yo pongo de nuevo el ejemplo de Kicillof el sábado. ¿Cómo ibas a suponer el sábado que iba a cortar el acceso la Panamericana, absolutamente fuera de la ley? Te
tenés que dialogar sobre situaciones consumadas que te ofrecen permanentemente. ¿Cómo ibas a suponer? Sí. Yo querría... Pero si 3 horas antes el ministro Trota decía lo último que se van a cerrar van a ser las escuelas y el decreto decía lo contrario. Digo, así es difícil. Igual yo Hernán, creo que nosotros tenemos que poner un talante de diálogo. Sí. Bueno, este es el punto. A ver, déjame decirte algo porque yo comparto la posición de Martín Angulo en una cuestión. Digo, el gobierno hizo todo mal. El gobierno convocó al Consejo Federal de Educación, y el Consejo Federal de Educación con Trota y presente dijo clases presenciales. Trota dijo a las 3 de la tarde clases presenciales y a las 8 de la noche lo desautorizó el presidente. Bisotti dijo lo mismo. O sea, es evidente que el presidente invadió, tomó la capital, puso fuerzas de seguridad en la capital, suspendió las clases y por eso la Corte declaró claramente la inconstitucionalidad y me parece que un chico de primer año en la facultad se da cuenta que el DNU del presidente era inconstitucional. Dicho esto, hubo un acto de desobediencia de la capital federal porque la competencia, más allá del formalismo que plantea Mariano, que me parece que no opera en esta cuestión, digo, el juez federal le dijo, señor, somos los competentes, vuelvan a respetar el decreto hasta que resuelva la Corte. Y Larreta no lo respetó. Entonces digo, me parece que eso tampoco es un modo de intentar un diálogo, ¿no? A mí me parece que, yo insisto, todos podemos reflexionar, pero siempre pasa, en el fondo, yo quiero salir de ese análisis de todos son lo mismo. No tiene nada que ver. Uno puede hacer reflexiones, es atendible lo que vos decís. Lo que vos decís no lo comparto, pero es atendible porque tienes la Cámara de la Ciudad que decía lo contrario, pero es atendible. Pero no podemos equiparar el nivel de agresión y de desobediencia de la ley por parte del gobierno de lo que hace Juntos por el Cambio. Te lo digo con toda franqueza. Sería deshonesto intelectualmente y una pretensión de caer simpático decir es todo lo mismo, por favor. No es así, es que no lo es. Está claro. A ver, yo te pongo otro ejemplo. Está claro. La Constitución del 94, que vos conocés perfectamente, obliga al jefe de gabinete a ir una vez por mes. El jefe de gabinete hace 280 días que no va al Parlamento de la Nación. Esos son los ámbitos que se discute. El jefe de gabinete leí ayer, yo tengo una mala opinión del jefe de gabinete. Lo voy a decir, no quiero ocultarla. El jefe de gabinete contribuye muy poco a todas esas cuestiones y se dedica al Twitter. El jefe de gabinete dice que no fue porque no le llevaron las preguntas. Ahora, te está tomando el pelo en la cara. Te está tomando el pelo. No fue el jefe de gabinete ni el que tiene que ir una vez por mes a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación porque no le llevaron las preguntas. ¿Vos no te parece que hay alguna corrección para hacer ahí? No, sí. Sí, absolutamente. Déjame cerrar para agradecerte que hayas venido con algo que dijiste al principio y que puede parecer de mera adjetivación, pero yo creo que no. Ayer Lucas Romero, el politólogo, dijo Alberto renunció a su cargo del presidente del acuerdo, de la concordia, del consenso y se transformó en un cristinista puro. Vos dijiste algo parecido. ¿Estás convencido que hoy Alberto es Cristina y viceversa? Estuve convencido siempre, pero el devenir sobre todo de la cuarentena, diría, el presidente construye su propia irrelevancia. El presidente, al meterse, no sé, al tuitear a Putin con una inyección, al presidente al dedicarse a chicanas propias, no sé, de dirigentes de menor calaña, el presidente al decir el lunes blanco, el martes negro, el miércoles gris y el jueves voy y le pregunto a Cristina y es lo que decido, el presidente se transforma en irrelevante. Y no es la oposición la que transforma en irrelevante. El presidente dice o hace trascender, porque el periodismo no es gente que inventa cosas, que va a tener que cambiar a un subsecretario, que es un cargo de tercera línea. Si lo tenés una semana, el que se transforma en irrelevante es el presidente. No es porque nosotros lo decimos, el presidente construye su irrelevancia. Tenés que sacar a un subsecretario. A ver, yo no voy a hacer que ninguno de ustedes viole el secreto profesional y que no deje de cuidar las fuentes. Pero ¿quién dijo en la Casa Rosada que se iba a ir en 2 horas el subsecretario? Lo dijeron altísimas fuentes. Pasó una semana y el subsecretario sigue ahí sentadito. Hernán, gracias como siempre por estar con nosotros allí. Gracias a ustedes y gracias por el tono. Pues podemos disentir o consentir.
Pero poner un tono levemente más tranquilizador me parece que empatiza con la angustia que están viviendo millones de argentinos. Es un poco la idea de este programa. Otra vez, muchas gracias. Cambio un instante de la cuestión coronavirus, la cuestión política, para hablar de un hecho que me sorprendió y mucho, Martín, y que tiene que ver con un fiscal acusado de acoso laboral y sexual que ha tenido su sanción. Contanos de quién se trata. Exacto, Luis. Se trata de Julio Castro, fiscal general ante los tribunales orales de la capital federal, un fiscal que se encargaba de hacer juicios. Hoy fue destituido de su cargo por unanimidad por el jurado de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Lo encontraron responsable de haber acosado sexual y laboralmente a 11 empleados y empleadas de su fiscalía durante los últimos años que estuvo a cargo de esa dependencia. ¿Qué significa la destitución? Que ya no va a ser más fiscal. Ya estaba suspendido y a partir de hoy queda fuera no solo de este cargo, sino de la posibilidad de acceder en el futuro a cualquier cargo dentro de la justicia. Vos sabés, Luis, que Julio Castro, este fiscal destituido, intentó hacer algo que hacen muchos jueces y fiscales cuando están en una situación muy comprometida, a punto de ser destituidos o gravemente comprometido, que es renunciar. Castro el año pasado presentó su renuncia. El procurador general interino Eduardo Casal se la rechazó, no aceptó que Castro deje el cargo. Esto permitió que se haga el juicio político que hoy concluyó. Y te sumo dos datos más. Hoy el jurado de enjuiciamiento le recomendó al procurador Casal que busque alguna manera, alguna forma legal de poder reparar, que tenga alguna medida de reparación las víctimas de acoso sexual y laboral del fiscal Castro respecto de la situación que vivieron. Y Castro, además de ser destituido, el año pasado fue condenado a 6 años y medio de prisión por abuso sexual de una expareja de él en 2 oportunidades que lo denunció en la justicia. También fue condenado por lesiones leves, todo dentro de lo que entendió el tribunal oral, un contexto de violencia de género. Por lo tanto, si la condena al fiscal Castro es confirmada, no solo va a tener, que ya tiene su destitución, sino que eventualmente va a poder ser detenido para cumplir esta condena por abuso sexual en una cárcel. Bien, bueno, ahora sí volvemos a hablar del tema de salud y es un gran gusto recibirlo en nuestros estudios al doctor Conrado Stoll porque nos ayuda a entender y nos ayuda a saber dónde estamos parados. Gracias, Conrado, por estar esta noche con nosotros. Gracias por la invitación a todos. ¿Me das tu panorama cuando estamos a otra semana más prácticamente de cumplimiento de este distanciamiento con alguna restricción nueva? ¿A dónde estamos? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué panorama ves, Conrado? Sí, disminuye la circulación y ha disminuido por el marcador de Google. Tiene que mantenerse y espero que consolidarse el leve descenso que se ha ido notando. La gente puede estar confundida. El que siga los números, que no se aconseja seguirlos día a día, vos tenés que hacer un promedio de varios días para tener una idea para dónde vas. Pronto nos vamos a dar cuenta o a confirmarlo. Pero el que siga estos días puede confundirse porque ayer tuvimos 24.000 infectados del día previo, pero con 60.000 testeos. Hoy son 24.000 infectados con 100.000 testeos. O sea, ayer tiraste una red de 10 metros de diámetro y sacaste 10 peces. Hoy tiraste una de 30 metros de diámetro y sacaste 10 peces. Es muy difícil entender eso. ¿Por qué fluctúan los testeos de 60.000 a 100.000 en un día, en el medio de la semana, aunque tampoco deberían fluctuar los fines de semana? Pero aparte, como el mismo número de infectados los 2 días, con un número muy distinto de testeos hechos. Todo lo que quiero decir es difícil y sería importante saber la confiabilidad de estos datos, porque obviamente solo podés controlar lo que medís bien. Pero parece haber una estabilidad en un número relativamente alto. El sistema de salud no tiene mucho espacio, pero vimos que no se saturó. Tenemos que tratar de bajar de este número y la clave, el foco, Luis, tiene que ser que julio, que junio, que los días ya hace frío, que en el invierno no tengamos una tercera ola, un tercer pico. Ese es el foco. ¿Con qué se puede evitar? Testeos y vacunación.
Ahora, me quedo preocupado por algo que dijiste, insisto, en mi ignorancia, ¿no? Vos dijiste esta imagen más que gráfica, una red más chica y sacás tantos peces, una red mucho más grande y sacás los mismos peces, daría la impresión de que está bajando el nivel de contagio. Ahora, tenés que hacer un esfuerzo de imaginación. ¿Me puedes explicar por qué no se sostienen, no sé, 100.000 testeos? A ver, reformulo la pregunta. ¿Cuántos testeos serían aconsejables? ¿Cuántos estamos haciendo? ¿Y por qué no se sostienen al menos los que estamos haciendo? Mira, lo más importante es, la ministra dijo bien, acá no hay un crecimiento con exponencialidad, si no veríamos otra cosa. Eso es importante. El ministro Quirós dijo bien, hay un número estable, alto y probablemente con una tendencia al descenso, que siempre el descenso, igual que en el Everest, es tan difícil como el ascenso. O sea, es lento ese descenso si es que vamos en ese camino y tenemos que ver la consolidación en los próximos pocos días. Ahora, la respuesta a tu pregunta, imposible, no te la puedo dar. ¿Por qué se fluctúa tanto? No puedo decirte. ¿Por qué nos hacen? De nuevo, no extrapolemos los números del hemisferio norte que sabemos que son imposibles. En el Reino Unido, 1.200.000 test por día hacen para 67 millones de personas. No podemos hacer esos números. Pero digamos, ¿sería razonable que aquí se hicieran 300.000 a 400.000 test por día? Y con eso vas a sacar un gran número de los infectados sintomáticos y asintomáticos que están circulando, y eso va a disminuir la diseminación viral más que la restricción. La restricción fue necesaria porque es un país que no tiene testeo y no tiene vacunas. Entonces necesitas una restricción inteligente, limitada, es necesaria, bajar la circulación de personas. Y ahí viene el otro punto. Entonces, queda claro que la PCR no la pueden aumentar. Fluctúa entre 60.000 y 105.000 o 120.000 lo máximo que hemos visto. Entonces puedes agregar los famosos test rápidos de que tanto se ha hablado y muchos han criticado, quizás por intereses, si se hicieran libremente, si se pudieran comprar en la farmacia, pero como se usen, como sea que se usen, los test rápidos están disponibles en millones, en millones. Ahora, Conrado, a ver si te sigo. La cifra sería, idealmente, no vamos a hacer Inglaterra, no vamos a hacer Gran Bretaña, está claro, pero por lo menos 300.000. Lo máximo que llegamos a hacer es una tercera parte de esos 300.000, o sea que ya vamos para atrás bastante. Y si a eso vos encima le agregás que no tenés las vacunas del caso y frente a los testeos rápidos los boicoteás, es como romper todos los termómetros para saber a dónde estamos parados. ¿Está mal lo que estoy diciendo? No, para tener una idea, no porque yo no digo que se pueda hacer ni que se haga, pero si testeáramos como Dinamarca, tendríamos que hacer 2 millones de test por día. O míralo de otra forma, estamos 11 en número de contagiados en el mundo, hemos hecho 250.000 test por millón de habitantes. Hemos hecho hasta ahora 250.000 por millón. En esos 11... muchos países de Europa, desarrollados, Estados Unidos, han hecho entre 1 millón y 2 millones por cada millón de habitantes. Muchas veces más que nosotros. ¿Y quiénes hicieron poco? Bueno, cuando ves esa lista, vas a ver que Brasil y la India han hecho como nosotros o menos. El resultado está a la vista. No hay duda que hay que hacerlo. Y como un detalle simbólico. Si usásemos bien los test rápidos, por ejemplo, vos no estarías aislado. Nadie. En Reino Unido y otros países, ahora, en lugar de aislamiento, han dicho, ¿usted tuvo un contacto estrecho? Bueno, se hace un test rápido todas las mañanas durante 7 días. Y mientras sigue su vida normal, mientras el test rápido de la mañana sea negativo, usted sigue su vida normal. Y en el 7º día, con el 7º test rápido negativo, usted se reincorpora a su vida usual. Ahí tenés una aplicación práctica muy buena. Fíjate la cantidad de gente que podría estar haciendo su trabajo donde debe estar solamente con usar ese test en la mañana todos los días. Es impactante lo que estás diciendo. Digo, no puedo no preguntártelo. La provincia de Buenos Aires lo suspendió ayer, los prohibió en el día de ayer. ¿Esto que es un problema más ideológico que sanitario? Sí, porque el argumento que se ha usado es, no, ¿cómo va a ser que una persona se lo lleve a su casa, se lo haga? Y yo creo personalmente que cualquiera que se lo haga en la casa y le dé positivo va a informar, porque va a llamar a su médico, va a llamar a un centro médico, va a informar. Si no lo carga él en la aplicación, pero de alguna forma va a informar a alguien y ese sistema lo puede cargar. Pero de todas maneras, Luis, de todas maneras, para sacar bien la duda,
Yo no estoy fomentando que se venda en la farmacia y que todo lo van a comprar las personas individuales para hacérselo 2 veces por semana en la casa, porque no pueden pagarlo. Es como lo de los viajes a Estados Unidos. Cancelan vuelos a un lugar a donde la gente se va a vacunar. No, dupliquen los vuelos. Ya sabemos que es poca gente la que lo puede pagar. Acá es lo mismo. La gente que puede pagar el test para tenerlo en su casa y hacérselo 2 veces por semana es un fragmento chico de la población argentina. ¿Para qué son entonces? Son para las Fuerzas Armadas, que se los hagan 2 veces por semana y aparte ahí te asegurás que van a informar el resultado. Para los geriátricos, donde entre paréntesis se hizo un estudio en un geriátrico comparando la PCR con el rápido y fue perfecta la coincidencia. Te diría que más, la PCR a veces fue positiva en gente que había tenido la infección ya hace mucho tiempo, porque es demasiado sensible. Pero los rápidos fueron positivos siempre que la PCR era positiva, cuando la persona contagiaba. Entonces, en geriátricos, las Fuerzas Armadas, en los colegios, donde el colegio reporta, los grandes empleadores al empleado en el trabajo 2 veces por semana, también con obligación o el deber de reportar los resultados. O sea que no es que el test rápido es pónganlo en la farmacia, en la estantería y claro, Conrado se los lleva a su casa y no le dice a nadie lo que le da. Eso va a ser un fragmento ínfimo de la población. La gran mayoría de esos test rápidos pueden hacer los sectores y el Estado, por supuesto. La ciudad creo que los está haciendo en varios ómnibus móviles en que hacen test rápido para los vecinos que no tienen síntomas. Ahí tenés. Entonces se pueden hacer millones porque están accesibles ya que la PCR no se puede aumentar. Aparte se genera un nuevo disparate que es que con la General Paz de por medio, en un lado valen los test rápidos y en la provincia no. Digo, en un lado hay clases presenciales, en el otro lado no. En un lado hay test rápido, en el otro no. Digo, es medio como una esquizofrenia sanitaria si es que de verdad se quiere combatir el virus con lo que ya aprendimos. Test, aislamiento, trazabilidad de un lado, vacuna y distanciamiento social. O sea, está como bombardeando el sistema. Ahí está, Luis, ahí está. Pero no tiene que ser una discusión esto. Y no tiene que ser entre vos y yo que propongamos o a los dos nos gustara la idea de los test rápidos. Los asesores, los expertos, tienen que evaluar esa herramienta que no estaba disponible, que el doctor Fauci ha dicho que es buenísimo, que la Escuela de Salud de Harvard ha dicho que es muy buena, que se usa en el Reino Unido, en Alemania, en Escandinavia, que en Estados Unidos se vende libremente en la farmacia, te lo puedes comprar por Amazon o en la farmacia directamente. Entonces, digamos que hay bastante evidencia, y aparte de artículos publicados. Pero que los asesores expertos se expidan. No interesa mi opinión. La verdad que no interesa. Claro. Ni la de los que los venden. Que los asesores digan, es verdad, deberíamos usar los test rápidos y en tales circunstancias y de tal forma. Porque en algunos países el test rápido te lo mandan a tu casa gratis, vos te lo haces, pero lo tenés que poner en un frasquito, lo pones en un sobre de correo, lo mandás y el resultado lo hacen centralmente. No me interesa a mí cómo se haga. Yo creo que es más práctico igual en tu casa si vos lo podés pagar. Pero como sea, es otra herramienta, la PCR no pudo crecer, entonces tendrían que decir, alguien expedirse con autoridad para decir sí o no. Hago un stop en esta información sanitaria, Conrado, porque hay una información urgente en A24. Nacho Ortelli, hay información urgente sobre los comicios de este año. Exactamente, Luis. El ministro del Interior, Guado de Pedro, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocaron a la oposición a una reunión mañana de urgencia. Mañana 5 de la tarde en Casa Rosada van a estar Massa, van a estar Guado de Pedro y sus funcionarios más cercanos y van a tener un diálogo con los bloques de la oposición a propósito de la postergación de las PASO. Recordemos, ¿por qué mañana la reunión? El lunes el presidente tiene que firmar el decreto por el cual se hace la convocatoria formal a elecciones. A esta hora tendría que convocarlas para agosto. Como las negociaciones con la oposición habían quedado empantanadas, ¿por qué? Porque la oposición pedía incluir una cláusula que impidiera luego cualquier modificación electoral.
Bueno, mañana se vuelven a ver las caras. La idea es que las PASO pasen para septiembre. Ese es el principio de acuerdo al que habían llegado los dos sectores y que había quedado trabado por esa cláusula que había contraofertado la oposición. Pero es un paso muy importante lo que está dando el gobierno porque vuelve a llamar al diálogo en un contexto en el que parecía quedar todo stand-by. Pablo, ampliemos esta información, Sí, que bueno, me parece que hay que unirla también a la convocatoria que está haciendo Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta. Me parece que hay un intento de abrir el diálogo. Contame, Pablo, por favor. A ver, por empezar, lo primero es la oposición aceptó la invitación. Algunos no están en Buenos Aires, con lo cual la invitación o la reunión la van a seguir vía Zoom. Pero en principio, como en otras oportunidades que la oposición dice me convocan pero no voy porque no me llamaron con suficiente tiempo, etcétera, esta vez la oposición va, al igual que, como decís vos, va a ir Horacio Rodríguez Larreta, hay que ver cuándo, como anticipaba Nacho Ortelli. ¿Qué es lo que están planteando? Bueno, esto sería un gesto de que el gobierno está dispuesto a incluir la cláusula cerrojo, justamente que mencionaba Nacho, que es que dentro de la ley que se discutan las PASO, se va a discutir la prórroga por un lado, pero la aclaración de que este año no se cancelan las PASO, que es la gran preocupación que tenía la oposición. Así que se encarrila, pareciera ser, el tema de las PASO. Hay que ver si no parece una sorpresa, ¿no? Nacho, la idea de aquella suerte de especie de ley de lema sui generis, no sé cómo decirlo, que en el mismo acto electoral se hagan las PASO y las abiertas, ¿se va en ese sentido? Bueno, vos sabés, Luis, que era uno de los puntos que más había cuestionado la oposición. Yo la semana pasada consulté en el oficialismo, en medio de toda esta parálisis de las negociaciones que había, y algún funcionario me manifestó que la oposición tenía que aceptar eso ahora porque probablemente si se acercaba más la fecha iba a tener más quórum el gobierno, iba a tener más consenso político con los sectores vinculados a Roberto Lavagna para poder hacer alguna modificación, y algún funcionario no la descartaba todavía. Es la gran herramienta que había planteado Sergio Massa. Ahora, perdón, Luis. Sí, a ver, esa opción tendría mucho rechazo. También hay que tener cuidado con eso. Y la otra cuestión que también que es el gran miedo de la oposición, es que hay muchos sectores del oficialismo que están planteando directamente la cancelación de las PASO. Encabezado en el último tiempo por el jefe de bloque del Senado, el senador José Mayans. Entonces, lo que tiene miedo la oposición es que este proyecto de prorrogar las PASO entre por diputados, que se apruebe, que todos estén contentos y conformes con la fecha nueva de las PASO de septiembre, pero que después, cuando llegue al Senado, por presión de los gobernadores que no quieren las PASO, porque no les sirve, en el Senado se modifique el proyecto, se cancelen las PASO, vuelva a diputados y que ahí no le den los números para insistir con el proyecto original. No sé si se entiende esto. O sea, lo que tenía miedo la oposición era de quedar entrampada, básicamente. Por eso piden esta cláusula. Hay un punto, Luis. Sí, Nacho. Sí, a diferencia de otros momentos en los cuales por un lado estaban los gobernadores que querían suspender las PASO y por el otro el kirchnerismo que insistía con las PASO, te diría que ahora en el oficialismo hay unanimidad obviamente a grandes rasgos porque es un frente muy diverso, pero hay unanimidad en la necesidad sanitaria de suspenderlas, con lo cual si la oposición duda mucho, el oficialismo va a avanzar como pueda para cancelar las PASO. Bien. Bien. Bueno, a propósito, tenemos a Conrado Astor en el estudio. ¿Te parece que hay un plafón sanitario como para producir un acto electoral como serían las PASO, Conrado? Sí, en el tiempo que se tendrían que dar. A ver, quiero pensar que lo de los testeos se pudiera corregir, que sigamos recibiendo vacunas. Ya has visto que aún con solo el 2% de la población vacunada, con la vacunación completa, hay un efecto. Menos gente de más de 65 años se interna o tiene la enfermedad grave. Eso hizo que se trasladara un poco a las personas más jóvenes la enfermedad, ya que vos ves que aún con vacunación baja hay un efecto significativo. Lo ves más en Uruguay, 14%, Chile, casi 30% de vacunación completa, parecido, te diría, a Estados Unidos. Entonces, la vacunación de acá a ese momento tendría que poder ser segura, y sabés muy bien que en muchos lugares con alta diseminación viral
se han hecho elecciones. Sí fue un error grave la semana pasada en la India, estar votando en Bengal con 2 pacientes internados por cama. Eso fue un error grave. La India es el ejemplo donde podría ser necesario un cierre total. Algo inaceptable para los demás lugares. Pero no, aquí probablemente tendría que ser prudente y se podría hacer, sobre todo considerando que tendrían que seguir llegando vacunas. A propósito de esto, hoy la ministra Carla Bisotti anunció la llegada de 867.000, si la memoria no me falla, vacunas de AstraZeneca. También se habló extraoficialmente de una llegada de toda la primera remesa de las vacunas que fue a México, Estados Unidos debería llegar. Me gustaría que compartiéramos esto para tratar de pensar en términos numéricos, Conrado, cuánto porcentaje de la población argentina podría estar inmunizado. Esto decía Bisotti. Desde el mecanismo COVAX nos informaron que el día 19 de mayo van a estar liberadas para que se pueda empezar a trabajar con los operadores logísticos internacionales que preparan las vacunas para ser trasladadas, 861.600 dosis de COVAX de AstraZeneca para que puedan ingresar al país a partir del 21 de mayo. Esto va a asegurar completar los esquemas a quienes ya lo iniciaron y estén cumpliendo los 3 meses, así que transmitir también esa información. Y se completó la distribución de 650.400 dosis de Sputnik V, primer componente, y estamos trabajando con la Federación Rusa para poder empezar a recibir el segundo componente y completar los esquemas de vacunación en las personas que vayan cumpliendo esos 3 meses. O sea, que lo que estamos viendo, Conrado, es que la que llega de AstraZeneca es para completar la primera dosis, no va a haber nuevos vacunados, ¿verdad? Exacto. Mira, primero entenderlo así, porque todo el mundo está preguntando ¿y cuántos nos tenemos que vacunar? ¿Cuántos tienen que estar vacunados? Y ahí te acordás del concepto de inmunidad de rebaño y todo el mundo se acuerda de ese 70%, 80%, que de dónde sale 70% depende de cada virus, de cuánto contagia, de cuánto se transmite, de ahí sale cuál es el porcentaje de población que necesita estar vacunada para que tengas inmunidad de rebaño. ¿Y cuál es el argumento ahora? Todos los epidemiólogos sugieren que no hablemos más de inmunidad de rebaño. No digamos eso, ni que es un 70 o 80. El concepto tiene que ser, hay que vacunar lo más rápido posible, la mayor cantidad de gente posible, para lograr cortar la diseminación del virus. Lo que dijo la ministra, bastante meritorio, porque el fondo COVAX, que tenía que repartir 2.000 millones de vacunas este año, repartió 50 hasta ahora, 50 millones. O sea que se han quedado cortísimos. Sin duda el problema de la India tiene que ver, y otros también. Acaban de conseguir Moderna, COVAX, pero que hayamos conseguido casi 900.000 de ese fondo, muy meritorio. Sí, para completar lo que ya se ha dado, porque sabemos que se puede separar hasta 3 meses, quizás 4, pero no más que eso. Y todavía no tenemos datos sobre si se pueden mezclar o no. Después Sputnik, fundamental la gente que ya está cumpliendo 2 meses desde que se dio la primera. Acordémonos que la segunda es distinta, es un virus diferente. Tiene que llegar para completar la vacunación. De nuevo, extrapolando lo de AstraZeneca, se puede separar hasta 3 meses. Y después terminar de negociar, que se estaba negociando con Johnson & Johnson, aprobarla. Entiendo que además no la había aprobado todavía, pero Johnson & Johnson, una dosis, había negociaciones, comprar esa. Se estaba negociando con Pfizer, conseguir Pfizer y no olvidar la alemana CureVac, que es más barata que la Sinopharm, que la China. Entonces, a la alemana CureVac y la Novavax norteamericana. Hay varias vacunas que se podrían negociar para conseguir para estos próximos meses y alcanzar esa disminución de la dispersión del virus cuando vos vas vacunando más gente, aunque sea con una sola dosis. Quiero abrir a la mesa a mis compañeros para que pregunten, pero digo, otra cosa más, Conrado, que aprendemos que este virus nos va llevando a aprender. La inmunidad de rebaño es un concepto antiguo, dijiste. Bueno, ese es Fauci en una conferencia que ha dado esta semana, que la gente lo repite tanto y está tan aferrada al 70% y ve que el mundo va del 2% de Argentina vacunado. Vos ves países como Francia, Italia, España, que tienen 8% vacunado. O sea, ha sido muy desparejo. África ha recibido el 2% de todas las vacunas. O sea, realmente la distribución de vacunas ha sido muy dispareja, como la distribución de todo en el mundo. Nada más que esto es un tema de salud pública. Claro, y ahí está Estados Unidos apoyando la abolición de las patentes. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sabe que hasta que la última persona en Burkina Faso no esté vacunada, ellos tienen peligro.
Porque la gente viaja a Estados Unidos, especialmente a ese lugar. Entonces saben y quieren apoyar para que esto se distribuya un poco más equitativamente. Cuando ellos ya están vacunando, van a empezar a vacunar ahora chicos de 12 años. Lo entiendo perfecto. Pablo Winocourt, querías preguntarle al doctor Stoll. Sí, doctor, usted decía que se espera la llegada de nuevas vacunas, pero pareciera ser que, salvo por estas que llegan, que en realidad son para una segunda dosis, mayo viene como un mes medio negro, ¿o no? No, tenés razón, Pablo. Todo lo que yo dije era potencial, porque son las ideas que a mí no le tengo que dar ideas al gobierno que está negociando con Johnson & Johnson, con todo lo que dije, y espero que con Novavax y CureVac, pero tenés razón, no hay un plan, pero hay algo importante en lo que decís también. Digamos, de acá, a ver, para ser concretos, de acá a fin de junio, ¿hay posibilidad de que llegue alguna de esas vacunas que se está hablando? No. De lo que hablemos me parece improbable que llegue Pfizer o Johnson o CureVac o Novavax. Improbable. Tenemos que ver si alguna de las vacunas chinas, bueno, si la vacuna china que hemos comprado Sinopharm nos diera más. Tenemos que ver si Sputnik efectivamente manda, que fuimos los primeros en comprarles. Y bueno, llegan 900.000, quizás el fondo COVAX nos puede dar más, pero te quería decir esto. No puede haber una en una estantería. ¿Cómo puede haber 1 millón de vacunas o más que no se han dado? Eso es rarísimo. Hay que dar todas. No importa. Yo sé que nos suena buena la comunicación de decir nos quedamos sin dosis. No hay una sola, pero estamos orgullosos porque en la última semana dimos 250.000 por día. ¿Y sabes qué? Es fundamental hacer eso, porque cada una que das es un poco menos que el virus circula. Por eso te digo que aunque parezca tonto lo de viajar a Estados Unidos, cada persona que va y se vacuna ya es una menos a la que el virus puede afectar. Entonces, no tendría que haber 1 millón de vacunas esperando en una heladera para ser dadas. Hay que darlas ya a todas. Y no importa que tengamos que decir, mirando a la cámara, se nos acabaron las dosis, estamos esperando ahora que llegue no sé cuál de no sé dónde. Me voy a ir un segundo al Uruguay, porque allí está Gustavo Descalzi, nuestro compañero. Tuvieron una jornada difícil en cuanto a contagios, a pesar del índice de vacunación. Gustavo, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Luis? Bueno, la peor semana de todas las que hemos hablado. Le quiero poner esto en contexto porque el Uruguay sigue estando en este triste podio, tristísimo podio de uno de los países que la mayor cantidad de fallecidos por digamos, millón de habitantes fue la semana pasada. Desplazamos a los otros países como Hungría, como Montenegro, solamente con un nivel de fallecidos que está por encima de los 50, 54 nuestra última jornada. En estas horas, Luis, Uruguay va a cruzar este triste umbral de estar por encima de los 3.000 fallecidos en todos estos 14 meses. Así que quiero decirle que lamentablemente Uruguay vuelve a estar en este triste podio. Ahora, la pregunta, y también se la traslado al doctor Stoll, primero ayúdenos, Gustavo, la cantidad de uruguayos que hay vacunados con el esquema completo de vacunas, ¿lo tiene presente? Sí. Uruguay estamos en 1.200.000 vacunados con la primera dosis, un poquito más, y cerca de 750.000 con la segunda dosis. Esto podría poner más o menos, sí. 44-45% de la población mayor, adulta, mayor de 18 años. Uruguay, sobre fin de mayo, con las vacunas que ya están y las que están llegando, va a llegar al 1,5 millones de personas con las 2 vacunas. Esto es la antesala a la inmunidad de rebaño, esto es la antesala a estar con este grupo de personas que nos va a permitir, según los científicos, bajar este nivel de contagios que en la última jornada estuvo muy cerca de los 3.600. Creo que son 3.590. Ahora, Conrado, ¿cómo se entiende que con este nivel de vacunación ostensiblemente superior al de la Argentina tengan este nivel de contagios y fallecidos que menciona Descalzi? El caso es importante para escuchar y atender. El domingo fuimos tapa del New York Times como 2 de los países con mayor contagio en el planeta. Sin embargo, entiendo, y me lo pueden confirmar, que el lunes comenzaron a abrir los colegios en forma progresiva en Uruguay, empezando por zonas rurales, colegios con pocos alumnos y con ese plan de ir así progresando en la apertura de colegios. Tienen 15% de población vacunada con las 2 dosis, lo cual es alto. Y además
Ellos compraron Pfizer, especialmente reservada para el segmento de trabajadores de la salud, que sabemos que es una vacuna con mayor eficacia. Tienen una PCR que desarrollaron ellos y que está descentralizada. Entonces testean mucho más que nosotros. Entonces el ejemplo que me parece válido es un país que ha hecho los deberes, hizo las cosas bien, compró las vacunas, testean mucho, obedecen porque evitaron totalmente la primera ola, porque el presidente le pidió a la población no circulen demasiado, trate de quedarse, y obedecieron. Esto te muestra lo complejo que es la pandemia y por último, creo que aquí estaremos de acuerdo, tienen 1000 kilómetros de frontera con Brasil, ahí la famosa ciudad de Rivera, que fue un foco súper dispersador. Entonces yo creo que ese es un problema. Como Chile, que tiene la variante P1 Manaos, Uruguay con 1000 kilómetros de frontera, creo que eso los debe haber afectado muchísimo y tiene mucho que ver con la gran diseminación que tienen, a pesar de haber hecho todos los deberes bien. Sí, lo veía sentir Gustavo cuando hablaba el doctor Stoll, ¿no? En Uruguay, Sí, la por favor. cantidad de casos que tuvimos en el último mes, el 90% vienen de la famosa variable, esta la que es la P1, la de Manaos. Por tanto, es un virus que va mucho más rápido, que los científicos recién lo están conociendo y que en este momento es parte del problema que estamos transitando. Todo mayo, Luis, será un mes durísimo para transitar. Vamos a transitarlo con enormes pérdidas. Gracias, Gustavo. Le mandamos un saludo desde Buenos Aires, como siempre, allí en el Uruguay. Y te despido, Conrado, con una pregunta muy, muy elemental. Pero digo, la impresión que uno tiene de esta segunda o tercera ola de coronavirus es que es mucho más violenta a la hora de las consecuencias de internación y de terapia intensiva. ¿Se puede probar estadísticamente esto que digo? No sé si mucho más violenta. Estábamos viendo gente más joven porque te dije, la gente mayor está más protegida. Entonces, esa es la principal razón. Se contagian más y entonces un segmento, por supuesto, termina en terapia intensiva. Además, lo que se ha visto es que los jóvenes tardan más en asistir al centro médico, justamente por sentirse más inmunes a la enfermedad. Bueno, la mayoría de mis amigos no tuvieron una versión seria, entonces llegan más al último momento y temprano en la pandemia aprendimos con el famoso uso del saturómetro en casa que esta enfermedad puede producir una baja de oxígeno en la sangre que no te enterás. Normalmente cuando te baja la saturación de oxígeno en la sangre, te falta el aire en las demás enfermedades. Acá no te enterás. Y al principio moría mucha gente porque cuando llegaban era tarde. Esto puede estar pasando con los jóvenes, que tengan una versión más severa porque llegan más tarde a pedir ayuda. Entonces, alertar eso solamente, pero no sé si la diseminación en nuestro país, sí en Chile y en Uruguay, no creo que sea muy significativa la diseminación de variantes de preocupación, como por ejemplo la P1 de Manaos en el país. Los uruguayos secuencian, miran la genética del virus desde el año pasado para saber cuánto tienen de la variante. Ahí te decía, 90% es P1, muy preocupante. Aquí está presente, no creo que sea predominante todavía. Un placer como siempre, Conrado, y gracias por la generosidad de estar con nosotros. Luis. Seguro nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Pequeña pausa, nos queda hablar con Juan Carlos de Pablo, el profe de Pablo. Tenemos mucho más de Martín Angulo, Nacho Ortelli, Pablo Winocourt y Mariano Yese. Pequeña pausa en A24. Día para hablar de economía y el mejor de todos es el profesor Juan Carlos de Pablo, que como él estaba en su casa y yo veía su biblioteca, decidí de envidia nomás venirme a mi casa para que veas mi biblioteca. Profe de Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Pero ¿cómo andamos, Luisito? Bien, por suerte muy bien, por suerte muy contentos porque Rosario se está recuperando y nosotros estamos muy bien. Así que decir que está todo saludable, que no hay internas en el gobierno, que el plan económico lo tenemos claro. ¿Me contás una nueva semana de idas y venidas en materia económica del gobierno? ¿A vos te gusta que yo te venda un buzón que te dure una ilusión de 10 segundos y después vas a sacar una depresión atómica? No puedo. Empezamos Obviamente. con el mundo, con el tema de las patentes. Muchachos, ¿sabés lo que tenemos que decir? Tenemos que decir que el coronavirus, ojalá fuera la última pandemia, pero difícilmente sea. Moraleja, para las futuras pandemias necesitan también los laboratorios. Entonces, el debate de las patentes, que es un debate de modo de financiamiento de lo que ya se inventó, a riesgo, cosas por el estilo, tiene que plantearse, tenemos que decir, ojo, que para las futuras pandemias tenemos que tener laboratorio. Entonces, de repente,
lo que pueden hacer a los gobiernos es decir, mirá, ya te adelantamos algunos mangos, te vamos a adelantar algunos mangos más y entregar la fórmula. Después de decir esto, viene la cuestión no sencilla de la producción, pero simplemente lo quiero plantear en el tema de las patentes, porque si el mundo terminara esta noche, está bien, sacá fotocopia de mis libros, no me pagué derecho de autor, pero tiene que haber un incentivo para que se escriban nuevos libros, se graben nuevos discos, etcétera, ¿no? Ahora, déjame ya que arrancaste por el mundo que me parece interesante y nos podemos tomar unos minutos para hablarlo. La actitud, hoy leía, ¿no? Algunos muy ideologizados que decían la actitud de Biden de abrir las patentes y demás es instinto de supervivencia del capitalismo más duro. Curemos a la gente para que sigan consumiendo. Y en todo caso yo me preguntaba cuál es el problema si esto fuera así, pero ¿cómo lo ves? Me permitís una sutileza, hay que estar muy enfermo para razonar de esa manera, ¿eh? Yo me acuerdo una vez un candidato a presidente, no lo voy a mencionar, que deliberadamente decía que los fabricantes de zapatos deliberadamente fabricaban zapatos mal hechos, así aumentaba la demanda de servicio de los pedicuros. Vos sabés que yo en el medio, pero te juro, en el medio recuerdo que, perdona, ¿me estás hablando en serio o en joda? Son mentes afiebradas, la cosa es mucho más sencilla. Hay un aparato de investigación que arranca con muchos recursos, que pone muchos recursos, algunas veces salen mejor, otras salen peor, etcétera, etcétera, que lo tenemos que mantener para las futuras, digamos, epidemias, que lamentablemente van a venir. Ahora, traído sí a la República Argentina, en este fenomenal momento de crisis en el que tenemos, como vos decís, con un Guzmán que no ejerce, que no se le dan los poderes de ministro de Economía, el roce con su subsecretario y la permanencia de los dos. Confunde más, imagino, el que quiere mirar la economía argentina. Obviamente que es un papelón y vos te das cuenta como le ha dado pasta a todos los análisis políticos, periodísticos. Ahora, despersonalicemos un poquito la cosa. ¿Qué está en el fondo? ¿Qué estamos discutiendo? ¿A vos te parece que si llevaba sueldo, el señor Guzmán va a dar un tarifazo? No va a ser ningún tarifazo. ¿Cuán enorme es el problema? Te doy los datos. El otro día salió el IPC de Fiel, últimos 12 meses, 40%. Vos les agregas los precios libres, 73%. Los precios regulados, 18%. Es decir, el tema de atrasar tarifas viene de bastante tiempo, y lo estamos haciendo cada vez más grande. Entonces, le tenemos que decir a la gente que nos está escuchando en este momento, muchachos, si seguimos atrasando las tarifas eléctricas, vamos a tener en el futuro una combinación de mayores subsidios y mayores cortes de electricidad, como ya lo tuvimos. ¿O ustedes recuerdan los últimos años del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la de generadores que vos tenías en las calles y tenías los camiones de YPF poniendo combustible para evitar mayores, digamos, cortes? Entonces, tenemos que saber de qué estamos hablando. La intención entendible del equipo económico, Juan Carlos, tenés razón, pero ¿sabes qué? Tenemos que llegar a las elecciones. Y después las elecciones, y vienen las otras elecciones, siempre hay elecciones. A mí no me van a correr con la idea de decir, mirá, tenemos un plan por el cual al otro día después de las elecciones, sobre todo si ganamos, lo vamos a matar al pueblo argentino porque vamos a hacer tarifazos, devaluados. Nadie se lo cree. Ahora, hay algo que me parece que es el eterno retorno en la Argentina, y que vos recién planteabas, que es el tema de las tarifas. Digo, me acuerdo, ¿te acuerdas? Marcelo Slotoviazda, un colega que uno extraña, que se anotaba para renunciar a los subsidios. Digamos, no hay nunca, es siempre volver a lo mismo. Cada año, cada 2 años volvemos a discutir lo mismo. Sobre todo si insistimos, este es el tema. Ahora, fíjate, cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la tarifa eléctrica cubría, dicen los expertos, 15% del costo. 15% del costo. Lo subió Macri a 60% y le dijeron todo, tarifas, y hoy creo que estamos en el 40%. Ahora, lo que tenemos que decir es, los costos no los paga Mandrake, ni Dios, ni cosa por el estilo. Lo pagamos los argentinos. Algún pedazo con tarifa y otro pedazo con subsidio. Quiere decir, gasto público, inflación, etc. No hay sorpresa. Ahora, ¿cuál es el problema? Si yo te dejo abajo una tarifa cuyo costo de producción es alto, vos no tenés ningún incentivo a economizar, vas a dejar la luz prendida, querido, porque a vos te sale poquito. Pero la tragedia que vos tenés es que estás ofreciendo un servicio
que generar, transportar y distribuir suena caro, pero al que lo recibe le sale barato. En el caso del gas, esto es particularmente dramático desde el punto de vista social. ¿Sabe por qué? Porque vos subsidias el gas en las redes. Ahora, ¿sabés dónde hay red de distribución de gas? En los barrios de clase media y clase alta. En los barrios populares trabajan con la garrafa, y la garrafa cuesta no un huevo, 3. Bueno, no me queda clara la metáfora de los huevos, pero ahora lo voy a tratar de analizar. No, pero quiero que resaltes algo que acabas de decir. Para decirlo en términos generales, luz, agua y gas. De los 100 mangos que yo pago, 40 los pago yo. Lo otro es subsidio, que también los pago yo, quiero decir. Porque de algún lado tiene que generarse esa guita. Obvio. Pero por supuesto. Y ahí viene, la otra cosa es el tema de decir, no, lo que pasa es que le dijeron a Basualdo que había que segmentar. Pero querido, ¿a vos te parece que hay una sola tarifa única hogareña para debe haber 40? Convocar a algún experto en electricidad te va a decir. Ya tenemos, si sos Rubio, si sos de Vélez, si venís para acá, si venís acá, tenemos 32 precios para las mismas cosas. Y hay un principio que suena fenómeno, y es una gran barbaridad, que dice lo siguiente: el que gana el doble, que pague el doble. ¿Viste? Suena fenómeno. Ahora, ¿sabés cuál es la pregunta? Si el que gana el doble paga el doble, ¿para qué va a ganar el doble? Vuelta otra vez. Tiene que tener sentido en la Argentina laburar, encarar los riesgos, etcétera, etcétera. Si vos, no laburando, ganás más que laburando, estamos en flor de problemas, ¿sí? Profe, como siempre, un gusto. Te veo la semana que viene. Un placer, y mi biblioteca se ve más linda que la tuya, te lo tenía que decir. Gran abrazo, Luis, gran abrazo. Chao, hasta luego. Pequeña pausa, ya volvemos. Nos quedan 4 minutos, así que 1 minuto para cada uno. Martín Angulo, ¿anticipamos un fallo de mañana? Sí, Luis, vamos a adelantar una posible resolución judicial muy importante vinculada al tema escuelas. ¿Te acordás que hace 2 semanas contamos que un juez de la Ciudad de Buenos Aires había dispuesto que los padres y las madres que quisiesen optar por la modalidad virtual podían hacerlo, y esto el gobierno de la ciudad tenía que cumplirlo sin pasarle falta a esos alumnos y alumnas y sin quitarles las vacantes? Bueno, esa resolución hoy ya no está vigente porque era para el decreto de clases virtuales, el primero, o hasta que la Corte Suprema resuelva. Estas 2 cosas ya ocurrieron. Sin embargo, los padres y las madres volvieron a plantear una medida para que siga vigente esa decisión. Muy probablemente mañana el juez Guillermo Scheibel dicte esta nueva resolución, a la espera de ver si sigue vigente o no la modalidad para que los padres puedan optar cómo mandar a sus hijos en los colegios de la Ciudad de Buenos Aires. Mariano Yese, le queda su minuto antes de despedirnos. Canasta Ahorro es una batería de productos que se van a comercializar en ferias de todo el país que ha lanzado el gobierno, el Ministerio de Desarrollo Social, porque el gran problema de la economía argentina, Luis, es el tema del precio de los alimentos. Acá tenés algunos productos, mirá, que se van a comercializar. Por ejemplo, harina, allí a un precio realmente módico, por arriba de los 30 pesos. Allí tenés el azúcar a 48, puré de tomate a 40, leche a 55, ahí tenés el yogur a 65. Son 28 productos en 60 ferias de todo el país. Hoy se lanzó en Florencio Varela. Ahí tenemos algo más, queso crema, por ejemplo, a 180, arroz a 45 el kilo, el aceite de 900 mililitros a 120 pesos. Bueno, algunos productos que va a tener esta canasta ahorro que se va a poner en marcha en los próximos 10 días. Señor Nacho Ortelli, para usted también tenemos información. Sí, Luis, reunión del presidente con la CGT, con los popes sindicales que querían imponerle un nombre. El nombre era el de David Aroachuan. Finalmente el presidente se plantó, dijo que tenía un nombre, es el de Daniel López. Va a estar a cargo de la Superintendencia de Salud, va a reemplazar a Eugenio Zanarini, fallecido recientemente. Les dejó un guiño el presidente, eso sí, les dijo que iba a analizar hacerse cargo desde el Estado de las prestaciones de discapacidad que actualmente se hacen cargo de las obras sociales, y también que se comprometió a que las paritarias por inflación sigan estando por encima de la meta de inflación que tiene prevista el gobierno para este año, Luis.
Le queda a usted, señor Gunocur, el cierre de información. Bueno, un proyecto muy raro, muy atípico en el Congreso de la Nación se discutió hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Un pedido especial para que Martín Guzmán no use un fondo que supuestamente va a girar el FMI a distintos países, entre ellos la Argentina, que no lo use para pagar deuda, sino que lo use para asistir el COVID. ¿Cuál es la particularidad de este proyecto? Que no lo presentó la oposición. Es un pedido que le hace el bloque del Frente de Todos al ministro Martín Guzmán, un proyecto que escribió Oscar Parrilli. Ahora, Parrilli podría llamar a Guzmán por teléfono y decirle, che, Guzmi, no uses esto para pagar deuda, usalo para el COVID. Guzmi. Sí, podría decirlo, ¿no? Bueno, Parrilli, a ver, sabemos que Parrilli no pone los dedos en el teclado si no le da la orden Cristina. Así que una muestra más de que las cosas entre Guzmán y el kirchnerismo duro no andan nada bien. Muchas gracias a todos, señor Angulo, señor Ortelli, lo veo mañana. Gracias, Pablo Gunocur. Por favor, mañana le deja un abrazo a mi amigazo Babi Echecopato. Voy a ver como todas las noches el éxito arrollador de A24. Un gran beso para Rosario Yerdi, que por suerte se está recuperando. Siguen en la continuidad de A24. Soy Luis Novarecio y los veo mañana.